La importancia de los polinizadores es que son justamente ellos los que permiten la producción de alimentos para todos en el mundo. Todos los seres vivos requerimos alimentarnos, requerimos comer. Si no lo hacemos, sencillamente morimos. Y son las plantas, los árboles, toda la capa verde, digamos, la única especie que tiene esa posibilidad de sacar los nutrientes de la tierra, disponerlos en sus hojas, en sus tallos, en sus frutos, para nosotros, para todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos que dependemos 100% de las plantas para poder vivir. ¿Y qué es lo que ingerimos? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que las plantas nos dan que nosotros no podemos conseguir de otra manera o que no podemos sacarla directamente de la tierra? Esos nutrientes son los elementos de los cuales estamos constituidos nosotros, nuestro cuerpo, que están también en la tierra y pues que de la única manera que los podemos sacar es por medio de las plantas que nos dispone, como lo dije, en sus hojas, en sus tallos y en sus frutos. Elementos que están agrupados ya por la ciencia en la tabla periódica de los elementos químicos. Ahí están todos los elementos que hasta ahora se han descubierto que están en la Tierra y de lo que todos estamos hechos, de los elementos de la tabla periódica que pues tenemos en cuenta que hasta hoy son 118 elementos químicos, de los cuales hasta el 94 están de manera natural en la Tierra, del 95 al 118 son elementos que han sido sintetizados en laboratorio. Para recordar la tabla periódica de los elementos, pues recordemos elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el potasio, el hierro y muchos otros que están ahí en la tabla periódica de los elementos químicos. De esos elementos que están en la tabla periódica, nuestro cuerpo, nosotros los seres humanos, poseemos gran cantidad de ellos y ellos son los que necesitamos pues, ingerir y consumir pues, para poder alimentarnos, en especial oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. El oxígeno pues no es que estemos inflados de oxígeno, sino que el oxígeno con el hidrógeno pues conforman agua, que es en gran parte la composición también de nuestro cuerpo. Unos elementos secundarios en menos cantidades, entre el 1 y 5% que están presentes en nuestro cuerpo, como el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, cloro, magnesio y otros de muy poquitas cantidades que la ciencia los han llamado oligoelementos, que significa pues que son muy poquitos elementos, a veces trazas de estos elementos químicos que pues se requieren en el cuerpo. Algunos de ellos son el hierro, el zinc, el cobre, el magnesio, el yodo, el flúor, entre otros. Unos ejemplos rápidos para entender qué pasa si no consumimos o si consumimos en exceso de esos elementos. Por ejemplo, el hierro, si no lo consumimos, el hierro permite, su función principal en el cuerpo es el transporte del oxígeno. Si no lo consumimos, pues nos va a generar anemia. En el caso del zinc, por ejemplo, que es el encargado de la inmunidad y de la cicatrización, pues lo que haría la deficiencia del consumo del zinc es bajar el sistema inmune más débil. Por ejemplo, el magnesio les permite la formación ósea y el metabolismo, y la falta del magnesio pues genera problemas de crecimiento. Entonces, todos estos elementos son muy importantes, muy necesarios, porque son requeridos en equilibrio para la construcción de nuestro cuerpo. Tenemos entonces las
especies del reino animal, donde estamos nosotros los seres humanos, que no producimos nuestro propio alimento, ni lo podemos extraer de la tierra. Y pues existe el reino vegetal, que son las plantas, los árboles, que sí son los encargados de extraer estos alimentos y disponerlo para nosotros. Dependemos entonces 100% de las plantas. La palabra planta, pues también la referimos para una empresa, para una fábrica, la planta del personal, por ejemplo, de una entidad. Es, en síntesis, una planta es algo que está instalado y que trabaja para producir un propósito. Y pues la planta del jardín, la planta del bosque, la planta de la selva, la planta del cultivo, estas plantas verdes que nacen de la tierra, pues son también un complejo instalado, anclado en el suelo para extraer estos nutrientes que todos requerimos. La polinización es un proceso esencial, vital. De él depende la producción de alimentos, como lo dijimos en el inicio. De la polinización depende la reproducción de las plantas y permite la transferencia del polen desde los órganos masculinos, que son los estambres, hasta los órganos femeninos, que son los pistilos, facilitando la formación de las semillas y los frutos. Es importante para la ecología. La polinización garantiza la diversidad genética entre las plantas, lo que las hace más resistentes a enfermedades y a cambios ambientales. La polinización también es fundamental para la conservación del ecosistema. Las plantas polinizadas sostienen las redes ecológicas, proporcionando refugio y alimento a innumerables organismos. La importancia, ya lo dijimos, en la producción de alimentos. La polinización permite el suministro de alimentos. Digamos que más del 75% de los cultivos en el mundo dependen de la polinización. Frutas, verduras, semillas, nueces. También es importante para la diversidad y la calidad. Los cultivos polinizados producen alimentos de mayor calidad y en mayores cantidades para la sostenibilidad agrícola. La polinización natural reduce la necesidad de fertilizantes y otras intervenciones humanas. Los polinizadores son vitales y los polinizadores clave en todo este sistema son los insectos, las abejas, las mariposas, los escarabajos. En las aves, por ejemplo, los colibríes. En los mamíferos, los murciélagos. El viento y el agua también contribuyen, aunque en menor proporción. Por eso, las especies polinizadoras son de vital importancia para la vida en el planeta. Enfrentan, sí, amenazas y consecuencias. Las amenazas del cambio climático, la deforestación y el uso de pesticidas en esta agricultura intensiva. Por ello, la importancia de la protección de los polinizadores, y avalamos entonces las actividades que viene realizando la Fundación para el Desarrollo Humano Fundarte en función de la protección de las especies polinizadoras. Mucho ánimo a seguirlos cuidando y ojalá que sigan trabajando fuertemente por estas bellas especies que nos permiten la vida, que nos permiten el alimento que es la vida.